Coinonía total, hoy jueves 10, ¿verdad? 10 de octubre de 2024. Aquí en la Iglesia Familiar Hogar para Todos. Estamos en Hechos 18:18. Bendiciones, cuídense. Provecho. Está allá en casa. Bueno, ¿quién me lee del 18 al 23 para arrancar? 18 al 23. 18 al 23. Sí. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Estás en Hechos? Ay, Dios mío. Esto se cambió. Sorry. No, yo digo, espérate, de estar entera. Y que no me gusta que Dios esté conmigo. Yo me vi para la página. Yo aquí, ¿verdad que yo te dije? Por eso ahorita te pregunté y yo no sé qué le pasó, que se murió, sorry. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Este era el segundo viaje de Pablo y vemos que se dirige a Siria. ¿Cómo está Siria hoy? Cuando no se busca de Dios, todo decae. Pero aquí hay varios puntos interesantes. Se hubo rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto y lo acompañaban Priscila y Aquila. Punto 2, antes de ir a lo más importante, ¿a quién se llevó? O sea, unos hermanos que ya se habían convertido, que eran metemanos, siguieron con Pablo. Viendo madurado en la palabra. Pero ¿por qué se rapa la cabeza? Si ya él no tiene que circunscribirse a los asuntos judíos. ¿Por qué? Si ya está en Cristo Jesús, ya es una nueva misión, una nueva aventura. Es un nuevo testamento. ¿Por qué? Pero vamos a buscar en el número 6. Voy a leerlo rapidito, porque es largo. Sí, oye lo mejor porque lo voy a leer en la pechita y no se parece a la demás. Luego habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer contaba. Oiga, y para este asunto del que vamos a hablar es extremadamente relevante. Extremadamente relevante. Hombre o mujer que tomara la decisión de hacer este voto, no importaba si era hombre o mujer.
No era más que el hombre. Y suena ridículo porque en Nazaret, el nazareno se dejaba el pelo largo y la mujer de costumbre se dejaba el pelo largo. Pues en el caso aquí es que no se los recorte. Vamos a ver lo que dice sobre esto, sobre lo del nazareno. El hombre o la mujer que se aparte para hacer el voto de nazareno, nazariato, a fin de consagrarse a Yahweh, consagrarse a Yahweh, consagrarse a Yahweh. Esta es la parte clave de Pablo. ¿Por qué Pablo lo hacía? ¿Qué era lo que dudaban los judaizantes con Pablo? Al presentar un nuevo alegado Dios, una nueva alegada religión. Si estás con ese, no estás con Yahweh. Recuerden que para ellos Jesús no era el Mesías, ni mucho menos era Dios. Algunos pues estaban dispuestos a escucharle, pero tenían que estar seguros de que tú de verdad eres un verdadero judío. Y él era un verdadero judío. Esta no es la única vez que él hace esto. En otras partes de la escritura hemos visto que él ha hecho votos también. Cuando se enfrenta a la adversidad, especialmente con los judíos. O sea que esto es un voto, una decisión que se toma en un momento para que los demás puedan ver que él realmente sí ama a Jehová de los ejércitos, a Yahweh. Que él no esté ignorando al todopoderoso Dios, al Padre Celestial. Que él no esté en contra de Jehová. Él entenderá por qué lo tuvo que hacer. Nosotros no tuvimos sus zapatos. Uno dirá acá, no tenía que hacer eso. Pero él quería ganárselos a todos, recuerden eso. Y a los más difíciles eran los mismos judíos. Eran los más duros. Y son hasta el sol de hoy. Eso no ha cambiado. Se abstendrá, no era fácil, de vino, de licor, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de licor, ni beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas, no comerá nada que se procese a partir de la vid, incluyendo las cáscaras y las semillas durante todo el tiempo de su nazariato. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza en todo el tiempo de su voto de nazariato, hasta que se cumpla el plazo del voto que hizo a Yahweh. Será santo. ¿Qué es santo? Separados para Dios. Por eso es que nos llaman santos, porque somos gente separada para Dios. Pero no hay que hacer este tipo de voto, porque nuestro voto es aún mayor. No es de un tiempo determinado. No se trata de que nos dejarnos el pelo largo o no largo, en el caso de nosotros. Nuestra decisión es para siempre. Entonces, Feli, de ahí es que vienen las cuestiones de esto así, del pelo que tiene que ser largo, si no, no eres cristiana. No, pero aquí el nazareno, el más santo, tenía el pelo largo y no querían ni a los hippies que se convertían a Cristo. No, tienen que picarse el pelo para ser alegadamente santo y aceptado. Por eso te digo que de ahí es que vienen todas esas. De ahí un montón de mezclan una cosa con la otra. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza en todo el tiempo de su voto en nazariato hasta que se cumpla el plazo del voto que hizo Yahweh. Será santo y dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta. No se contaminará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, cuando ellos mueran, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza. Durante el tiempo de su nazariato será santo a Yahweh. Aún si alguien muere de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazariato. A causa de esto, contaminará la cabeza de su nazariato. A causa de esto, él se rapará la cabeza, o sea, que tiene que empezar otra vez. Si sucedía ese evento,
que se contaminara, tendría que empezar el proceso del voto nuevamente, raparse nuevamente y empezar de nuevo. Pero luego de qué, entrada al tabernáculo, y al octavo día traerá al sacerdote tórtolas o 2 palominos a la entrada del tabernáculo temporal. Entonces el sacerdote los ofrecerá como una ofrenda por el pecado y el otro como holocausto completo. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió a causa del muerto. Así santificará su cabeza en este mismo día. Todos estos rituales y rituales que se hacen a través de sacerdotes o alegados pastores o alegada gente que se prestan como intermediarios. Ya esto no existe. Ya esto no es así. Este intermediario es Jesucristo. No es ningún hombre en la tierra. Ni ningún otro ser espiritual. Es Cristo. Entre el Padre y tú es Cristo Jesús. Por eso ya ni sacrificios, ni palominos, ni cabras, ni ovejas, ni vacas, ni bueyes, ni para esto, ni para otra cosa. Porque el sacrificio vivo es tu rendimiento, tu corazón, tu compungimiento, tu sinceridad, tu decisión de cambiar la vida. ¿Estamos claros? Estamos leyendo algo del pasado que Pablo tenía que hacer por amor a los hebreos de esos tiempos para poder ganárselos para Cristo. Era ya eso, porque ya entendía que no servía para mucho. No, por respeto, Respeto. Y para que lo respetaran a él. Y así. Y brindar el ejemplo. Poder es correcto. ¿Entiende ya el por qué? Dedicará a Yahweh el tiempo de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como ofrenda en sacrificio, pero los días anteriores serán anulados debido a que su nazareato fue contaminado. Esta es la ley para el nazareo. Y el día que se cumple el plazo de su nazareato, traerá esta a la entrada del tabernáculo temporal y presentará su ofrenda a Yahweh. Un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto para la ofrenda de paz. Una cesta de pan sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, hojaldres de pan sin levadura, untados con aceite, sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Recuerden, además de todo esto que hablé ahorita, todas estas provisiones eran en beneficio a la familia sacerdotal. Porque recuerden que ellos no tenían ni tierras, ni viñedos, ni dinero. O sea, todo lo que llegaba allí de ofrenda era para utilizar, era como sacrificio, pero era de consumo para la familia sacerdotal, que no eran 15 ni 10, eran miles de personas. ¿De qué vas a hacer con tanto cable y tanta bate? Hay mucha gente que tiene que comer allí. O sea, un proceso que brindaba expiación para las personas que necesitaban perdón por sus pecados y a la misma vez contribuía a la bendición de la familia ministerial. El sacerdote ofrecerá esto delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda por el holocausto completo, ofrecerá el carnero como una ofrenda de paz a Yahweh junto con la cesta de pan sin levadura. Además, el sacerdote ofrecerá su ofrenda de cereal y sus libaciones. Luego el nazareo se rapará la cabeza de su nazareato a la entrada del tabernáculo temporal y tomará el cabello que se cortó de su nazareato y lo pondrá en el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Enseguida tomará el sacerdote la espaldilla hervida del carnero, una torta, un pan sin levadura del canasto y un hojaldre
sin levadura y los pondré en las manos del nazareo después de que éste se haya rasurado el cabello de su nazareato. El sacerdote dedicará la ofrenda delante de Yahweh. Es cosa santa para el sacerdote, junto con el pecho y el muslo de la ofrenda. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. O sea, que después de todo ese sacrificio, de que no podía tomar licor y todas esas cosas, ya pues se terminó. Esta es la ley del nazareo, que ha hecho voto y de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, aparte de lo que sus recursos le permitan, según el voto que hizo, así lo realizará de acuerdo a la ley de su nazareato. Lo importante, mi gente, además de lo que dije sobre Pablo y el porqué del voto, tanto hombre para mujer tenían el privilegio, como dije. Es como cuando uno se retira, hace un retiro para el Señor de un día, 2 días, una semana, en ayuno, oración. Miren, le permite a uno a Dios cambiar tanto en uno. Uno se goza. Uno no pasa hambre. La gente se cree que uno pasa hambre, porque después que pasa un día o dos, ya se te olvidó de la comida. Ya el cuerpo ya no necesita la comida. Y tú estás enfocado en adorar, en exaltar, en honrar al Altísimo. Esos son momentos preciosos, preciados por Dios, y usted lo valorará en gran manera, porque de verdad enriquece la vida del ser humano. Es impactante para el ser humano cuando saca tiempo absoluto. Esto es un tiempo absoluto que dedicaban para buscar a Dios. Era bueno en el caso de ellos porque pues ellos tenían sus ritos, sus oraciones, que son bien buenas, pero son repetitivas, como los católicos casi, pero con más sentido. Pero aunque sea con más sentido, siguen siendo repeticiones. No es lo mismo cuando uno habla, dialoga con papá, se abre el corazón, abre la mente, se desboca ante el Altísimo. O sea, la diferencia es abismal cuando tú te relacionas con un Dios vivo y real, no con una religiosidad o religión o un Dios que no existe. Cuando tu Dios realmente existe, que solamente hay uno, que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no tienes intermediario que es Jesús, estás fastidiado, estás frito. Y si no lo conoces, Dios te hace justicia como quiera, porque Dios te va a escuchar, pero te va a llevar a que conozcas a Cristo. Así que 2 más 2 son 4. O sea, Dios no te va a rechazar porque no conozcas a Cristo. O sea, no estoy hablando de que si a través de Cristo conoces al Padre y hablas con el Padre. Pero si no conoces a Cristo y hablas con Dios, Dios te va a escuchar. Tú rindes tu corazón, Dios te va a escuchar. Pero el Padre te va a hacer conocer a Jesucristo, porque sin Cristo no puedes nacer de nuevo. Así que es vital la Trinidad. Y sin el Espíritu Santo no puede ser totalmente transformado y tener las fuerzas necesarias para luchar contra tu carne, luchar contra ti mismo y luchar contra esta vida que se opone al Evangelio y a lo bien que tú quieres obrar en este mundo. Son muchas cosas. De verdad que el Evangelio es riquísimo. Es tremendo. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos acá. Ese era número, perdóname. Número 6. Y la predicación es lo que sigue. Pero no voy a decir que después lo buscan. Después de eso, yo no voy a hablar de Nazareo. Bien. Y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró a la sinagoga y habló con los judíos, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos, pero no lo convencieron. Razones no las sabemos,
pero quizás cuando uno dialoga con gente, a veces uno nota o percibe que quizás el que quisiera que se quedara Pablo, quizás no era tanto porque su corazón estaba muy rendido y querían escuchar más de Dios, quizás eran más pelea y riña y más otra dinámica, que ya quizás Pablo estaba cansado de eso. O que Pablo ya tenía otros intereses, otra meta, otro llamado, que tenía que seguir a otro lugar que realmente era donde tenía que estar, no allí. Allí bregó lo que tenía que regar. Pues él dijo, debo celebrar ciertamente la próxima fiesta. Mira, tenía eso en mente. O sea, su meta y su fin era llegar a la fiesta en Jerusalén. Y recuerden que no había un avión que llegaba en horas hacia allá. Eso era largo camino para llegar allá. O sea, que necesitaba meses para llegar a ese otro lugar. Por lo tanto, por eso no se podía quedar allí. Y si Dios quiere, regresaré a ustedes nuevamente. O sea, si a Dios le place, pues cumpliré con lo que ustedes anhelan, volver a seguir charlando y estudiando la palabra con ustedes. O sea que todo en la vida no se puede hacer ahí. Hay que negociar, hay que trabajar, hay que seguir el camino, hay que seguir enseñando. Y hay responsabilidades. Y dejando a Aquilas y a Priscila en Éfeso, o sea que tuvo que dejar a dos seres que amaba en Éfeso. Navegó y se dirigió a Cesarea, donde subió a saludar a los miembros de la congregación. Luego se dirigió a Antioquía y después de estar algunos días allí partió recorriendo en orden la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo a todos los discípulos. Casi no hizo nada, ¿verdad? Porque ahí se ve bien resumido un montón de ciudades, pueblos, relaciones, en varios versículos. En vez de camellos y patitas. Entonces llegó a Éfeso. ¿Qué pasó aquí? Ya Pablo no estaba aquí. Ojo. Ojo. Entonces, quedó algo relevante e importante por allá con Priscila y Aquila. Para que vean que en la viña del Señor todas las personas son relevantes e importantes. El cuerpo de Cristo es esencial. No solo era Pablo, no solo eran los apóstoles. Había gente de Dios. Y uno de ellos eran Priscila y Aquila. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las escrituras. Wow. Primero Corintios 1:12, búsquenmelo por ahí. Primero Corintios 3:5 y 22. ¿Quién dijo yo ahí? Yo. En primera de Corintios 3:5. Y el 22, versículo 22 también. Y 1 Corintios 4:6. Y 1 Corintios 17:12. Y Tito 3:13. Mira este. Mira. No te voy a dejar dormir. Todavía. ¿Quién empieza a leer? Primera de Corintios 4:6. 1 Corintios 1:12. Leo. Sí.
quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué observan en ese versículo? Adoraban a Dios, estaban. Había gente que apreciaban a este, que apreciaban al otro, que no, yo soy yo soy de fanático de este, yo soy de los de Pablo, no, ese es mi líder, no, mi líder es Apolo. Eran guatitos. Pero si Apolo llegó los otros días, es lo que quiero que vean aquí, que Apolo llegó a lo último. Y lo esencial e impactante que fue este doncito, no era apóstol, no era pastor. El 3, como estás ahí mismo, el 3.5. 3:5 y 22. 3.5 y 22. 3.5 y versículo 22. Yo tengo ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahora el 22. El 22, versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. 4.6. Es el número. El chip, cambiarlo de uno al otro. Ahí está el palito. 4.6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros. En nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea que ahí Pablo se pone al igual en las palabras que enseña como Apolo. 16:12. Corinto también. Sí, todos ahí mismo. Tenelí, busca entonces Tito 3:13. Yo lo tengo. 16:12. Ajá. Acerca del hermano Apolos, muchos le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Tito 3:13. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Wow. Responsabilidad. Este señor había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba con precisión lo referente a Jesús, aunque no conocía nada sino solo el bautismo de Juan. Era un duro. Pero miren, era un doctor, era un maestro judío. Pero con ese mensaje de Juan sencillo, arrepentidos, acordémonos del mensaje de Juan, era simple, arrepentidos de sus pecados. Un tipo doctor, un tipo brillante, de corazón, entendió las palabras simples Descubrió. de Juan. Wow. Se arrepintió con humildad, se quitó todo ese orgullo hebraico
y de maestro y de doctor y de bla, 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 se humilló y Dios lo bendijo. Y hablaba bien de las escrituras y enseñaba bien, pero le faltaba. Pero en vez de los hermanos tirarles piedras, y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, con valor, gallardía, porque está hablando del Señor, aunque no sabía mucho de ese camino. Pero escuchándolo Aquilas y Priscila, vente que te tengo una comida, un buffet en casa. Y un cuarto donde te vamos a encerrar porque te vamos a adoctrinar aquí. Feli, eres un doctor. Yo estoy aquí analizando la vida de los evangélicos de mi familia primero, que no sabían leer ni escribir, pero eran los que enseñaban. Yo no sé cómo era eso. Yo tenía un tío que no sabía leer ni escribir, pero sabía más de la Biblia que los que eran pastores por allí. Fue pastor hasta que murió. Y su hijo es pastor hoy en día. Y aquella gente, mira, Juan, vamos a bautizarlo, el que se quería bautizar. Y lo poco que le enseñó, la palabra pequeña que le enseñó, es como nosotros decíamos a la gente, Cristo te ama. Y la gente caía en patas arriba. Yo fui una, ¿sabes? Porque eso era lo que Dios quería que él entendiera en mi vida, para yo poder enriquecer a otros. Y la gloria es para Dios, que conste. Y él era un doctor, él sabía de todo, pero no sabía del amor del Señor verdaderamente como él lo necesitaba en su vida. ¿Sabes? Y eso fue tan grande ese tropiezo que él tuvo, que es como decía, porque tu amor me constriñe, me lleva hasta lo último, y eso es lo que yo quiero enseñar ahora. A ver, no importa mi doctorado, no importa esto, lo que yo quiero es enseñar tu amor. Y eso... Y es de los pocos, porque se habla de pocas personas de que son maestros y doctos, que son de este tipo de expertise, que salen transformados y pueden ministrar de Cristo en las escrituras, por lo menos lo que se refleja, porque cuando vino Nicodemo, sabemos que ese evento con Nicodemo, pero no sabemos más allá qué pasó después. Y siguió ministrando y siguió envuelto en el Señor, no lo sabemos. Asumimos que sí. Y él era un maestro, era como él. Pero por eso que son pocos los que vemos que hayan sido, porque Pablo era un duro, sí, pero maestro, doctor, así como esta gente, maestros como tales, él era un... Ellos enfatizaron ahí quiénes eran esas personas. Era lo mismo que las mujeres aquellas ancianas y aquellas mujeres del libro de los Hechos, que ellas eran las que llevaban ¿sabes? La iglesia, esto, ¿qué necesita esto? ¿Qué necesita el otro? Yo voy a vender lo que tengo. Y mi amado, y esto es difícil lo que hicieron Priscila y Aquila, me explico. Hay mucha gente hoy día que vemos en diferentes religiones que se ven buenas personas y que hablan bien chévere. Y hasta de Dios hablan muy bien. Pero sabemos que les falta. Exacto. Pero cuando tú tratas de convencerles de que mira, hay más, no quieran, no. Se trancan, o sea, no. Ellos están conformes y tranquilos y se sienten más que correctos donde están. Y no hay forma que tú lo puedas tratar de hacerle entender con amor, con paciencia, con guianza, porque no quieren. Y esa es la gran tragedia para toda esta gente. Porque si fueran como este, que era un súper duro, un súper maestro, y no solamente se rindió con las palabras de Juan el Bautista, sino que un tal Priscila y Aquila, que no eran ni eran apóstoles, ni eran de la gran jerarquía de la nueva iglesia, de la iglesia de Jesucristo, en el sentido de
de galones, de prestigio. Eran personas con dinero y eso, pero no eran personalidades religiosas relevantes en cuestión de, como repito, de posición para el cielo altísimo, porque esa gente eran totalmente rendidas al evangelio, al Señor y a bendecir a la iglesia económicamente. Ellos colaboraban en todo, Priscila y Aquila. Notaron ese detalle en este señor. Lo invitan y lo bendicen guiándole, no metiéndole cosas en la cabeza, sino guiándole a entender mejor las escrituras. Dos personas que no eran doctos, dos personas que no eran maestros. Todo lo que era él, doctor en la palabra y experto en las escrituras, no eran Priscila y Aquila. Pero ellos dos sabían más que el doctor y el experto en las escrituras. Pero no se trataba de demostrarle Priscila y Aquila a este señor que era un burro y que yo sabía. No, eso no era ni era el fin, ni era la forma, ni fue la actitud, sino que ellos vieron, wow, este tipo tiene un gran don. Este tipo tiene un gran corazón. Este tipo está tratando de bendecir a la gente, enseñando de verdad con corazón sincero las escrituras. Que si tuviera este alguito más claro, esto va a explotar para la gloria de Dios. Y lo que hicieron estos dos, lo que leímos ahora en todos esos versículos, se nota que trascendió de una forma, mira. Un Apolo. Gracias a unos tales Priscila y Aquila. No, y hasta hoy. Y hasta hoy. Hermanos míos, por eso en el cuerpo de Cristo no se trata de rangos ni posiciones ni de que estén tal líder o tal apóstol, sino de gente sencilla que ama a Dios, que busca a Dios con intensidad y está dispuesto a bendecir y guiar a otros. Usted no sabe si va a producir a un Apolo, si va a producir una Priscila, una Aquila, si va a producir el nene, ¿cómo se llama? Timoteo, un Timoteo. Y tenemos un Timoteo que seguía tímido, pero Y él no va a explotar para el Señor. Y mira, soy yo, mira, mira. Mira, tú perdonas que yo siempre saque el ministerio donde nosotros empezamos. Tú sabes cómo esto empezó. Esto empezó en un techo y un tipo que todo el mundo lo tildaba de loco en la universidad y todavía es loco. No diga que Pedrito es loco, eso es un corazón grande. Un tipo que se subió a un techo con una Biblia de su mamá de la iglesia bautista y abrió la Biblia. Yo me gozo con sus estudios bíblicos. Y cuando él empezó a mirar así, él nunca parece que había visto el sol, las estrellas ni la luna, porque cuando él empezó a mirar, ahí empezó una locura de él. Y cuando él se bajó de allí, comenzó la locura en la Universidad de Puerto Rico, ¿sabes? Allí comenzó una locura con Helen Roche, una tipa, que es una mujer que es una eminencia también, que se trepaba encima de las mesas donde comían, y allí se predicaba el evangelio. Eso no es una locura. Todo el mundo comiendo y ella trepa, predicando encima de las mesas donde la gente estaba comiendo. Y así sucesivamente. Y es esto mismo. ¿Sabes? Dios los hizo doctos en el evangelio, poco a poco, a tal grado que a nosotros nos preguntaron, y aquí, ¿a qué seminario ustedes van? Y ellos contestaban, en el BOA. Nadie sabe, eso de BOA se lo inventaron. El seminario BOA, ¿qué es eso? Porque era una realidad, ¿sabes? Y así el evangelio se fue expandiendo acá, en el tiempo diario, se fue expandiendo con unos supuestos locos de pelo así,
largo y de barba así como aquel que está allí. Que fuimos criticados, pero fuimos bendecidos hasta el día de hoy. Y yo lo digo porque yo estoy en esta congregación, pero eso a mí no se me puede olvidar de donde Jamás. Dios nos sacó a nosotros, Jamás. de cómo Dios nos formó a nosotros.